Bueno, hermanos, en este hermoso espíritu vamos a leer en la carta de los Corintios, Primera de Corintios capítulo 2. Amén. Primera de Corintios capítulo 2. A ver qué nos revela el Señor a través de su palabra. Amén, ahí lo tienen. La revelación por el Espíritu de Dios, dice el título. Recuerden que los títulos fueron agregados, por allá por el 1500. Eso, así que no es parte de la Biblia, es solamente como una aclaración. ¿Está bien? Primera de Corintios 2, 6 al 16. Muy bien, dice así. Sin embargo, hablamos sabiduría los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni aun han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Señor, te pido que nos bendigas, nos ayudes, que tu gracia y tu poder nos esté iluminando, bendiciendo, para poder entender su palabra y aplicarla cada día, Señor, de nuestra vida y a nuestra vida, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos, para su santa gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bueno, acá los Corintios era una iglesia que recién comenzaba acá en la primera parte de la carta. Al principio les tiene que... Recuerden que los Corintios también eran... muchos de ellos eran judíos, creyentes, que se habían convertido, y era una iglesia bastante complicada, porque tenía muchos errores, por así decirlo, y al principio, en el capítulo 1, le explica quién era Jesucristo. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, el Cristo crucificado hacía poco tiempo que había sido crucificado, así que para ellos era algo nuevo, por eso habla tanto de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, o sea, por eso hace tanto énfasis en este tema. Y después sigue más abajo, ¿no?, que fue lo que leímos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Acá hay muchos estudiosos, muchos grandes genios, grandes personas, grandes filósofos, grandes estudiosos, pero para Dios no tiene ningún sentido todo esto. O sea, a Dios no, ni a Pablo tampoco le interesaba mucho. A él le importaba solamente la sabiduría que no era este siglo, sino la sabiduría de Dios. La sabiduría oculta, la que es misteriosa, que está oculta. Bueno, esa es la sabiduría, la revelación de Dios es la que queremos en nuestra vida. A veces, le digo más, nos salen palabras o nos salen cosas que ni siquiera nosotros las teníamos pensadas, ¿verdad? O sea, no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa constantemente. Cosas que yo me daba cuenta que no las tengo, que no eran mías, y se ve que Dios revela, a través de su palabra, a través de su espíritu, revela cosas que uno ni siquiera las conocía. Bueno, qué importante que es tener el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo,
tenemos que pedirle la sabiduría siempre a Dios por cada cosa que hacemos. Por eso oramos antes de hablar la palabra de Dios, por eso oramos al principio de la reunión, oramos en todo tiempo para que Dios nos esté revelando su palabra. Que su palabra, si no tuviéramos el Espíritu de Dios, no la entenderíamos. Su palabra, si no tuviéramos la sabiduría de Dios, ni siquiera la comprenderíamos, no la podríamos aplicar a nuestra vida y no serviría absolutamente para nada. Si aplicamos la letra fría, ni siquiera entenderíamos lo que dice. Amén. Pero el Espíritu de Dios nos va guiando a toda verdad y nos va guiando a su palabra y nos va guiando a aplicarla en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana. Amén. Y dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Seguramente usted antes de conocer a Dios, yo le podía leer esto 100 veces y no lo entendería. A ver, hermano, si yo le leo esto un montón de veces, usted tampoco lo entendería, ni yo tampoco lo entendería. Pero aquellos que han adquirido madurez en cuanto a la sabiduría de Dios, aquellos que han sido predestinados de alguna forma, dice, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. O sea, nosotros ahora leemos la palabra y la entendemos perfectamente. Nosotros ahora leemos la palabra y la podemos aplicar a toda situación en nuestra vida. O Dios no le habla en cada momento de su vida, hermano. A veces le habla con un hermano, a veces le habla con alguna situación, con alguna cosa que escucha, con alguna cosa que lee. Pero esa palabra por ahí la leyó muchas veces antes. Pero Dios ahora en este momento le está hablando de otra manera. Bueno, que Dios nos ayude porque eso es Dios. Amén. Solo Dios puede hacer esas cosas. Le puede revelar de lo profundo de su corazón cosas que nunca nadie, ni ojo vio, dice no, ni oído yo. Bueno, eso se las revela solamente a usted. Amén, hermano. Que Dios nos ayude para entender esto. Inclusive algunas revelaciones son totalmente personales. A veces Dios le revela cosas a usted que no me las revela a mí. Y bueno, y así en forma contraria. Así que el Señor nos ayude a entender la profundidad de Dios. Dios es inescrutable, es infinito, y Él le puede revelar cosas misteriosas que usted ni siquiera conocía. Ahora que usted ha alcanzado madurez, porque si no tampoco las entendería. Amén, hermano. Cada uno de acuerdo a la estatura que tenga en el Espíritu de Dios. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. O sea, su espíritu y su inteligencia, su voluntad, conoce perfectamente su personalidad, quién es usted, qué hace, qué no hace, si miente, si dice la verdad, si hace bien, si hace mal. Bueno, el Espíritu de Dios conoce todas las cosas de Dios en su profundidad y Él nos revela las profundidades de Dios, los misterios de Dios a cada uno de nuestra vida. A veces orando, a veces, manejando, a veces caminando, corriendo, bueno, andando en bicicleta. En cualquier lugar Dios le puede revelar cosas que por ahí no entendió hacía 20 años que la tenía cruzada ahí en la garganta, en la cabeza. De pronto un día, no sé cómo, Dios se las revela. ¿O no, hermano? ¿No le ha pasado? Yo había cosas que no la entendía durante años y años y años y me las tenía trabadas ahí. Y un día dije, pero esto era así. Y bueno, que el Señor nos ayude porque Dios las revela en el momento menos esperado. Cuando uno está ahí, Dios se las revela a través de su Espíritu. Es maravilloso porque Dios hace estas cosas en el momento menos esperado. Y dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Yo digo, qué hermosura, porque el mundo no entiende todo esto, no tiene ni idea de lo que estamos hablando. Lo que es material tampoco se puede entender de ninguna forma con las cosas espirituales. Uno puede entender muchas cosas físicas, materiales, químicas, puede entender un montón de cosas. Pero el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu cosas que son imposibles de dilucidar si no las tenemos a través del Espíritu Santo. Por ejemplo, la belleza que podemos ver en la palabra de Dios, la obra de Dios en nuestra vida, cómo hemos sido transformados, cómo transforma a los hermanos, cómo transforma a la iglesia, cómo transforma... Bueno, eso solamente se puede escudriñar a través del Espíritu. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Seguramente Pablo,
antes de todo esto, una persona estudiada, filosófica, como los corintios, y era muy superficial. Por eso él mataba a la iglesia o perseguía a la iglesia sin saber lo que estaba haciendo. Amén. O sea, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero él miraba la parte material, él miraba la ley, miraba todo lo superficial, pero no había entendido nada de lo espiritual. Bueno, ahora que conoció lo espiritual, dice, no quiero tener más sabiduría humana, yo quiero tener la sabiduría de Dios, la sabiduría del Espíritu de Dios en mi vida, y lo otro lo dejo de costado, lo tiro a la basura porque no me sirvió, no me sirvió para nada. Amén. Así que les vuelve a repetir y le dice, no con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Yo digo, hace tanto hincapié en esto que se ve que él lo vivió todo esto, él lo pasó. Y a veces escuchamos mucha gente que está con toda esta sabiduría de alguna forma humana, pero no tiene el Espíritu de Dios. Entonces tenemos que tener, por sobre todas las cosas, el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y después, si usted sabe algo, bueno, lo deja al costado porque realmente no le sirve ni a usted, ni le sirve a los que tiene alrededor. Acá lo único que sirve es predicar a Cristo crucificado a través del Espíritu de Dios. Eso es lo que manifiesta la palabra. Dice, pero el hombre natural, dice que en la versión de 1909 dice, el hombre animal, el hombre animal, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahí está, el hombre superficial, el hombre material, el hombre animal, natural, el mismo hombre que teníamos antes nosotros. Ese no puede entender de ninguna manera las cosas de Dios si no se disciernan espiritualmente. Y dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Cómo juzga todas las cosas si no puedo juzgar? Acá se está refiriendo a juzgar los hechos, el bien y el mal. O sea, usted sabe lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que usted juzga, si las cosas son buenas o son malas. Pero no juzga a las personas, juzga las situaciones, juzga los hechos, juzga con discernimiento del bien y del mal. Pero no juzgamos a las personas, lo único que juzgamos son los actos, los hechos. Juzgamos el bien y el mal. Después el resto no lo juzgamos, eso es lo que dice acá. Pero él no es juzgado de nadie, porque nosotros un día vamos a ser juzgados por el Señor. Amén, hermano. Así que el juicio empieza por la casa de Dios. Así que los primeros que somos juzgados somos nosotros. Cuando usted dice alguna cosa fuera de Dios, el primero que le marca el error es el Espíritu Santo. El primero que le marca el error es Dios. Amén, hermano. Que Dios nos ayude porque enseguida mismo Dios lo está juzgando. Así que quédese tranquilo por eso, que siempre Dios lo va a estar encaminando hacia la mente de Cristo, ¿no? Porque al final dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted tiene la mente de Cristo, hermano. La mente de Cristo es pensar como Él, con el discernimiento del bien y del mal, de no dejarnos engañar por filosofías huecas, banales, terrenales, sino guiarnos por el Espíritu de Dios, guiarnos por su palabra, guiarnos por las enseñanzas que nos ha dejado el Señor, y porque cada día nos va revelando cosas ocultas que aún ni siquiera tú conoces. Amén. Así que el Señor nos esté ayudando en esto y nos esté bendiciendo. Cantamos el último coro para despedirnos y hacemos una oración. Señor, te pido que nos bendigas, que nos ayudes y que tu palabra, Señor, siempre nos guía a toda verdad, nos esté ayudando, nos haga discernir del bien y del mal, Señor, para poder no apartarnos hacia la parte terrenal de nuestra vida, sino hacia tu sabiduría, la sabiduría excelente que tú nos das cada día, Señor. A la sabiduría de Dios, a esa mente de Cristo apuntamos y te pido que siempre nos estés encarrilando hacia ese lado, Señor. En el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos y todo siempre sea para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos.